Buenas tardes. Me han manifestado que existen algunas pequeñas dudas con respecto al taller de probabilidad de distribución binomial. Tengo aquí unos ejercicios, o sea, ya lo tengo resuelto el taller para que ustedes lo puedan comparar con el de ustedes. Inicialmente se menciona que se tiene una empresa que tiene una capacidad de producción de 5.000, o se menciona que tiene 5.200 productos, de los cuales 1.300 son defectuosos. ¿Qué sucede si yo realizo una compra de 700 productos y quiero saber qué probabilidad existe de que esos 700, 300 me salgan malos? Por lo tanto, debo plantear la primera probabilidad, que es de proporción, donde debo identificar cuál es el porcentaje de que de este lote 1.300 sean defectuosos. Entonces hacemos 5.000 entre 300 de la probabilidad. Pues aquí lo que hacemos es dar 1.300, ¿cierto? Lo dividimos entre 5.200 y esto lo vamos a multiplicar posteriormente por 100. Y esto nos da un valor que la probabilidad es de 0.25. A continuación, lo que hacemos entonces es presentar la probabilidad en un modelo binomial, donde decimos que cuál es la probabilidad de encontrar 300 unidades en 700, que es lo que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, trabajamos 700, 300 en método combinado y lo vamos a multiplicar por la probabilidad elevada o a la potencia del número de valores que requiero por P, que va a ser 0.75. ¿De dónde sacamos este P? Sabemos que esto Q es igual a 1 menos P, ¿cierto? Que es la probabilidad de fracaso en este caso. Entonces sería 1 menos 0.25 me da 0.75 y lo elevamos a X sobre N menos X, ¿cierto? Que sería 400. De aquí resolvemos esta ecuación o este análisis combinatorio y nos va a decir que 700 combinado, 700 factorial sobre 300 factorial multiplicado por 700 menos 300, o sea, factorial, que sería 400 factorial, y acá pues mantenemos el ejercicio. Una vez que tenemos esto, lo vamos a desarrollar. Y en algunos momentos, algunos de ustedes me estaban manifestando que les daban unos números muy grandes, porque pues esto es un número que se aproxima pues prácticamente a cero. ¿Cuánto me da? Me da el resultado de esta solución es 3.1517 por E a la menos 25, que esto es un valor muy bajo. Entonces, por lo tanto, mi conclusión es que no existe probabilidad de sacar esas 300 unidades, ¿vale? ¿Qué otro modelo lo podemos trabajar? Que ustedes lo estaban observando dentro de Excel. Usted simplemente en una de las casillas de Excel vamos a activar diciéndole igual distribución punto binomial, ¿cierto? Punto N, y él le va a generar este recuadro donde le va a pedir el número de éxitos, el número de pruebas o ensayos, cuál es la probabilidad de éxito, y aquí tenemos un porcentaje punto y coma que me dice un acumulado. Entonces yo lo que voy a hacer es insertar esta fórmula en Excel y le voy a poner número de éxitos son 300, número de ensayos 700, número de probabilidad que yo voy a trabajar 0.25 y voy a darle en el acumulado falso para que no me genere. Y él automáticamente pone a correr este programa y me resuelve esta opción. Entonces ya tenemos el primer punto realizado. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente caso me dice de una empresa que trae Arduinos. ¿Qué me solicita o qué me dice el postulado? Que una empresa que manda a traer 250 unidades de Arduinos quiere saber cuál es la probabilidad de que de esos 250, 20 le salgan malos. Por lo tanto, me genera ya una probabilidad que le dice que a nivel de la industria, de todas las unidades que se están distribuyendo, el 7.5% son malas. Por lo tanto, la pasamos a valor ponderado y sabemos que el 0.075 es el porcentaje de que salgan en este conjunto unidades malas. Ahora yo quiero saber cuál podría ser la probabilidad de que 20 sean malos. Entonces yo lo que hago es, según la fórmula de distribución, decimos que X en distribución binomial de 250 ensayos,
¿cuál es la probabilidad de encontrar uno que sea de 0.075, ¿cierto? Y lo que hacemos entonces ahora vamos a mencionar donde decimos cuál es la probabilidad de encontrar, perdón, no son 200, son 20, de encontrar 20 unidades en 250, cuya probabilidad de encontrar una sola es 0.075. Entonces lo que hacemos es 250 combinado en 20, ¿cierto? Por 0.075 elevado a la 20 por Q, y ya sabemos que Q es 1 menos 0.075, entonces en este caso es 0.925 elevado a la 230. Hacemos este análisis y si yo quiero despejar de aquí o resolver este análisis combinatorio, habíamos dicho que es igual a n factorial sobre x factorial por n menos x factorial. Entonces aquí decimos que sobre 230 lo vamos a multiplicar por 0.075 a la 20 por 0.925 a la 230 y la respuesta me da en valor ponderado, que lo multiplicamos por 100 y me dice que el 8.86% es la probabilidad de encontrar 20 unidades en 250 unidades compradas, ¿cierto? Entonces es una probabilidad representativa, pues que de todas maneras se puede presentar dentro del caso. Vamos al siguiente, que es en algunos donde tenían algunas dudas que me mencionaban que cómo lo podían resolver. Me dice que yo tengo un conjunto de 48 jóvenes donde están distribuidos en 6 grupos iguales de diferentes edades. Me dice que cuál es la probabilidad de encontrar 8 personas de un mismo grupo en un conjunto sacado al azar de 13 estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar cuántas personas hay por grupo. Entonces decimos que 48 dividido entre 6 me dice que en cada grupo hay 8 personas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que yo voy a necesitar? En primer lugar, lo que voy a hacer es determinar la probabilidad de una persona. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de una persona dentro de este ejercicio? Lo voy a trabajar de 1 sobre 48, que es mi espacio muestral, y esto es aproximadamente 0.0208, ¿cierto? Esta es la probabilidad de una persona. Ahora, ¿cuál es la probabilidad entonces del conjunto? Entonces yo lo que hago es decir 0.028, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por 8. Entonces esto me dice que esto es igual a 0.16, ¿cierto? Que sería la probabilidad de encontrar estas 8 personas. Ahora, me dice, ¿cuál es esa probabilidad de encontrar 8 personas en un conjunto de 13, cuya probabilidad de encontrar pues este conjunto sería de 0.16? Entonces lo que hacemos es trabajamos la fórmula de probabilidad, ¿cierto? De distribución binomial y decimos que lo vamos a hacer 13 a 8 combinado, lo vamos a multiplicar por 0.16, lo elevamos a la 8 y eso multiplicamos por 0.84 y lo elevamos a la 5. Recuerden, aquí hay un truco que nosotros debemos conocer. Las potencias, la suma de estas potencias debe ser igual a n, ¿cierto? Entonces, eso lo resolvemos y nos vamos a decir que como para poder nuevamente identificar a qué consiste este ejercicio, decimos que esto es 13 factorial sobre 8 factorial multiplicado por n menos x, que sería 13 menos 8, sería 5 factorial. Si hacemos esta solución, pues de aquí lo vamos a cancelar el 8 factorial. Vamos a dejar el 5, ¿cierto? Y lo cancelamos ¿con qué? Con el valor de acá. Entonces esto sería igual a 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 factorial. Pero como ese ya lo cancelamos, lo dejamos ahí, ¿cierto? Sobre 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Esto me da un valor de 1287. Y si lo vamos a resolver directamente en el software, me dice que la probabilidad de encontrar este valor es igual a 0.00023, perdón, 31172, ¿cierto?
que lo multiplicamos y pues simplemente es el 0.2, a ver, dos cifras, 0.023, ¿cierto? Por ciento. O sea que la probabilidad de encontrar, de sacar un grupo de 8 jóvenes del mismo grupo en un número de 13 es muy baja. Y vamos a pasar al último. El último me dice que cuál es la probabilidad de una madre, ¿cierto? Que tiene 5 hijos y que me pregunta, bueno, primero, que nazca un chico, que al menos sea un chico y una chica. Y no sé, a ver, revisamos por acá. En el... Ah, es esa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ejercicio de aquí? Cuando nosotros lo vamos a resolver, vamos a identificar cuál es la probabilidad de un chico. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, vamos a identificar que esto estaríamos hablando. Entonces, lo que vamos a hacer es a suponer que la probabilidad, ¿cierto?, de que nazca un chico es de un medio. Entonces, en este caso sería 0.5. Este valor es el que nosotros lo debemos, ya lo sacamos del enunciado. Una vez que ya conocemos cuál es esta probabilidad, entonces vamos a mirar cuál es la probabilidad de que nazca en este conjunto un chico. Entonces lo que decimos es de cuatro mujeres. Entonces vamos a hacer la probabilidad y vamos a decir que cuál es la probabilidad de que en 5 personas salga un chico, ¿cierto? Por la probabilidad que sería 0.5 a la 1 por la probabilidad de fracaso que sería 0.5 a la 4. Entonces esta es la probabilidad de encontrar un chico. Lo mismo hacemos para la probabilidad de encontrar dos chicos, porque aquí me dice como mínimo un chico. Entonces, si yo tengo 5 hijos, puedo tener la probabilidad de que me nazca un hombre, 2 hombres, 3 hombres, 4 hombres, o que los 5 sean hombres. Entonces, la probabilidad para 2, vamos a decir que es 5 sobre 2, ¿cierto? 0.5 a la 2 por 0.5 a la 3. Para la probabilidad de que se encuentre entre chicos, vamos a decir 5 combinado en 3 de 0.5 a la 2 por 0.5 a la... En este caso sería, perdón, a la 3 y este a la 2, que esta va a ser exactamente casi la misma probabilidad de acá. Y la probabilidad de que sean 4, entonces sería 0.5 a la 4 por 0.5 a la 1, probabilidad de que sea 4, y la probabilidad de que sean 5 hombres en 5, entonces ahí la vamos a mirar. Pues 0.5, perdón, a la 5 y acaba a la 0. Esta es la probabilidad de 5. Una vez que tengamos estos resultados, pues simplemente lo que vamos a hacer es la sumatoria y esa es la probabilidad de encontrar como mínimo un chico dentro de ese conjunto. Y cuando vamos a mirar la probabilidad de un chico y una chica, pues lo que vamos a hacer es la probabilidad de sumar un chico más la probabilidad de encontrar una chica. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una chica en ese conjunto? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? Y al final hacemos la sumatoria de todas las probabilidades. Entonces, con este tenemos la resolución de este ejercicio. Y vamos a mirar el último punto que me menciona que cuál es la probabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que de 26 estudiantes, ¿cierto? 26 estudiantes, todos se gradúen al menos 15 o que sea ninguno. Ninguno. Ellos me dicen que tiene una probabilidad que se menciona que es del 0.4% o del 40%, ¿cierto? De graduación.
Entonces lo que hacemos es simplemente lo mismo. Vamos a generar un modelo de distribución binomial de donde decimos de 26, ¿cierto? Perdón, 26 combinatorio, la probabilidad de 0.4 a la 26 y de aquí le restamos 0.6 a la 0. Entonces, ¿esto cuánto me va a generar? Entonces, esto va a ser 26 factorial sobre 26 factorial por 0 factorial. Por 0.4 a la 26 por 0.6 a la 0. Y esto es igual a 4.5 por 10 a la menos 11, ¿cierto? Entonces, es un número tan bajo que podemos mencionar que de 26 estudiantes que entren, que se gradúen todos, es imposible. Ahora vamos a mirar que se gradúen 15. Entonces 26 en 15 combinatorio a 0.4 a la 15 por 0.6 elevado a la 11. Y el resultado de esto me da que es el 0.033 y esto lo aproximamos y me dice que es el 3% de probabilidad que se lleguen a graduar 15. ¿Y cuál es la probabilidad de que esos 26 ninguno se gradúe? Entonces esto es igual a la 0.6 a la 26, ¿cierto? Y el resultado es 1.7 por 10 a la menos 6, que es un porcentaje, si lo miramos, 0.0000, ¿cierto? A ver si lo trabajamos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 17. Y lo multiplicamos por el 100%. Y entonces le vamos a quitar dos ceros. Entonces este es el porcentaje de que ninguno se gradúe. Entonces hay más porcentaje, más probabilidades que ninguno se gradúe a que todos se gradúen. Entonces aquí cumplimos con el último punto.